Imagina por un momento estar en medio de un sufrimiento tan profundo que las respuestas no llegan, ni el consuelo parece suficiente. ¿Qué haces cuando el dolor parece no tener explicación? En la historia de la iglesia, hombres y mujeres han enfrentado este desafío y su fe no solo resistió, sino que brilló con una fuerza inexplicable. ¿Pero qué nos enseña todo esto? ¿Es posible encontrar a Dios en medio de lo incomprensible? Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Vivimos en un mundo donde la historia se olvida muy fácilmente. ¿Qué pasaría si la iglesia cubana y la iglesia en todo el mundo perdiera de vista su propia historia? Esta semana nos estamos sentando con el renombrado historiador Justo González para hablar sobre la historia del cristianismo y su relevancia hoy, y la fidelidad de Dios a lo largo de los tiempos. Hoy vamos a seguir profundizando en nuestra conversación con el doctor Justo González, un experto en historia de la iglesia y teología, cuya perspectiva única sobre la fidelidad de Dios en tiempos de sufrimiento nos desafía a replantear muchas de nuestras creencias. Vamos a explorar cómo la iglesia ha enfrentado la persecución y el martirio a lo largo de la historia y cómo esas lecciones siguen siendo relevantes para nosotros hoy, especialmente en tiempos de adversidad. ¿Qué pasa cuando el sufrimiento parece inexplicable? ¿Qué podemos aprender del sufrimiento de los mártires? Y sobre todo, ¿cómo podemos encontrar la fidelidad de Dios en medio de todo esto? Este diálogo nos va a llevar a cuestionarnos sobre nuestra propia fe y lo que realmente significa ser fieles a Dios en momentos de prueba. Quédate con nosotros porque lo que aprenderemos hoy podría cambiar la forma en que vemos nuestra propia historia. Seguimos hoy con nuestra conversación muy interesante con el doctor Justo González, autor cubano de obras de teología, historia de la iglesia, historia de la iglesia y muchas otras cosas. Y el doctor Justo González ha traído mucha sabiduría, mucha experiencia que creo que ha sido de bendición para nosotros hasta ahora. Hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento y la fidelidad de Dios a través de la historia. Son temas que creo que nos ayudan, bueno, casi en cualquier contexto, ya sea en Cuba o en cualquier otra parte del mundo. A veces sufrimos. A veces el sufrimiento es personal, a veces puede ser un sufrimiento a nivel de toda la iglesia. Pero, doctor Justo, ¿cómo ha permanecido históricamente la iglesia fiel bajo la persecución y el sufrimiento? Déjeme empezar por decir que por su propia naturaleza el verdadero sufrimiento es inexplicable. Nosotros como humanos, al fin y al cabo, creemos que podemos explicar el sufrimiento, ¿verdad? Y podemos explicar algunas de sus causas inmediatas, ¿verdad? Si una persona le duele un órgano, podemos decirle que es porque tiene tal enfermedad, porque tiene cáncer, porque tiene una lesión, porque tiene una infección, lo que sea, y podemos decir, no, es un microbio, una bacteria que tienes ahí.
Pero todavía queda la pregunta, ¿y por qué tengo bacterias? Y usted puede decir, bueno, porque existe la cosa, pero ¿y por qué? Y ese por qué siempre queda, ¿eh? Y me parece que eso es importante, porque nosotros muchas veces pensamos que la respuesta al sufrimiento es explicarlo. Y en realidad, cuando tratamos de explicarlo, lo que hacemos es que lo negamos y le echamos la culpa al que sufre de que no entiende por qué sufre. Si usted está con una madre que murió su hijo en un accidente automovilístico anoche, usted puede decir, no te ocupes, que eso es, Dios lo hizo por alguna razón que tú no sabes. Aunque eso sea verdad, no se le dice. Bueno, no se le dice porque en realidad es negar su sufrimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y el sufrimiento hay que reconocerlo como una verdad. Es decir, puede haber otras verdades más allá del sufrimiento, pero hay que empezar por reconocer la verdad del sufrimiento, ¿no? Eso me parece que es fundamental. La otra cosa es que hay que recordar siempre que vivimos por gracia de Dios. Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención en el cual yo no me acuerdo ahora los detalles, pero ahí se cayó una torre, ¿verdad? Y murieron varias personas. Y vienen y le preguntan a Jesús, bueno, ven acá. Y esa gente que murieron eran todos pecadores. Y claro, es interesante porque una manera que están diciendo eso fue culpa del gobierno. Y en cierto modo, en ese sentido, es verdad, porque la torre estaba mal hecha, lo que sea. Pero eso no quita la verdad al sufrimiento de que murió y los parientes de que murió. Y Jesús entonces empieza a hablarles de una viña en la que hay sembrado una higuera, creo que es una higuera, sí. Y la higuera no da fruto. Y el empleado, el mayordomo, lo que sea, del dueño, dice, mira, vamos a tumbar esa higuera, vamos a cortarla porque no da fruto. Y el dueño dice, no, espérate, vamos a echarle abono y a darle un poquito a ver si el año que viene da fruto. Y después termina diciendo que, en fin y al cabo, todos los que estaban en la torre y los que no estaban en la torre merecían morir. Y que el milagro no es que unos murieron, el milagro es que algunos viven todavía, que algunos vivimos todavía. Déjase eso otra vez porque es un pasaje bien interesante. Y me parece a mí que eso es importante porque muchas veces pensamos que el sufrimiento es castigo de Dios. Cuando el momento que Jesús está contando esa historia, imagínense usted que ya se recogió la vendimia, las higueras ahora están podadas, lo que queda es un tronquito. En algunos países dicen un tuño, ¿verdad? Un pedacito de palo, más nada. Quizá una o dos ramitas, pero está muerta. Y está el lado de la higuera, que tiene las hojas verdes todavía. La higuera es un árbol grande, con hojas verdes, bonitas. Mira qué lindo está, ¿verdad? Y a cualquiera que pase por allí, que no sepa nada del cultivo de la vid o de las higueras, dirá, mira, esa higuera debe ser muy buena, y las vides, mira qué malas son, que las cortaron, ¿verdad? Y en realidad es todo lo contrario. La vid fue podada porque dio frutos y para que dé más. Y a la higuera se le atiende con más cuidado porque no sirve para nada y hay que sirva. Wow. Ahora, traiga usted eso a todo lo que se dice hoy, ¿verdad? Que se dice muchas veces que si tú pierdes el trabajo es porque no fuiste fiel. Y que si eres fiel te van a dar trabajo. O que si murió tu hermano es porque hizo alguna cosa mala, ¿verdad? En otras palabras, una especie de idea de que el castigo viene inmediatamente y todo lo que suceda de sufrimiento es castigo. Como los amigos de Job. Bueno, los amigos de Job, y piense usted en Pablo, que está pidiendo que le quiten esa espina que tiene, y Dios le dice, no te la quito. Sería porque no era fiel, ¿verdad? Y claro, el caso de Jesús es el máximo, ¿verdad? Que sufre porque es justo, precisamente. Y su sufrimiento tiene importancia porque es justo, ¿verdad? No porque lo merezca. De manera que me parece que la primera cosa que hay que hacer es complicar nuestra visión demasiado fácil, que creemos que entendemos el sufrimiento. Hay toda una predicación por ahí por todas partes hoy que lo simplifica, ¿verdad? Que si usted hace las cosas bien hechas, Dios le va a premiar enseguida, todo le va a salir muy bien. Estuve en una iglesia donde oí a una señora decir, estaba recogiendo la ofrenda y dice, Dios quiere que tú des el diezmo. Así que si tú das más del diezmo, Dios te va a dar más para que lo que tú das sea el diezmo. Entonces es una cuestión de invertir en la iglesia para que Dios te dé más, ¿no? Me parece que eso es contrario a la experiencia de los cristianos a través de todos los siglos y la experiencia de los apóstoles y la experiencia de Jesucristo.
Así que me parece que eso es una de las cosas principales. La otra cosa es que lo mejor que se puede hacer con el sufrimiento es compartirlo. Compartir quien lo tiene y compartir con quien lo tiene. En otras palabras, no trate de explicarle a nadie por qué sufre. Trate de sufrir con él, con ella. Usted está con esta señora que perdió a su hijo en el automóvil, en un accidente de automóvil. Piense cómo se sentiría usted si su hijo hubiera muerto en un accidente de automóvil. Y usted, lo único que separa a usted de esa señora es una cuestión impensada e inexplicable. La iglesia siempre ha tenido un mensaje de compasión en sus mejores tiempos. Y me parece que uno de los grandes peligros que tenemos hoy es que hay una tendencia muy fácil a achacarle el sufrimiento como culpa de la persona que lo sufre. Y eso es antibíblico. Antibíblico. Muy interesante. Hay que compartir en el sufrimiento con la otra persona. Sí. Sí. Claro, y ayudarle. Sí, como pastor, a mí siempre me enseñaron que cuando muere alguien en tu iglesia, la cosa no es ir a explicarle a la familia que todo va a estar bien y que esa persona está en el cielo, sino ir y llorar con ellos. Darle un abrazo, decirle estoy aquí contigo. Sí. Y es algo parecido a lo que estás diciendo ahora. Sí. Bueno. Ahora, otra vez pensando en la historia de la iglesia, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de la iglesia, especialmente en esos momentos de sufrimiento, de persecución, de martirio, que nos pueden ayudar a enfrentar las cosas ahora? Bueno, me parece que lo primero que tenemos que aprender es la palabra mártir originalmente quería decir testigo. Y el sufrimiento puede ser la manera de dar testimonio de la fe. Y puede ser la manera máxima de dar testimonio de la fe. Muchas, pero muchísimas de las conversiones en los primeros siglos segundo, tercero, por ahí sobre todo, ocurrían cuando estaban las personas en algún lugar y veían a otros sufrir por su fe. Hubo hasta el caso de alguno que se sintió tan conmovido que allí mismo dijo, yo soy cristiano también. Y murió. Y lo mataron. Mataron también, sí. Ahora, la otra cosa que es importante también es que la iglesia siempre rechazó lo que llamaban los espontáneos. Es decir, como los mártires tenían tanto respeto, había gente que iba y decía, mira, yo soy cristiano también, mátame. ¿Verdad? Wow. Y esos martirios no se consideraban válidos. El martirio se debe huir siempre que sea posible, ¿verdad? No es cuestión de tener complejo de mártir, ¿verdad? Y no es cuestión de sufrir para mostrar que uno es mejor que el otro que no sufre, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa muchas veces hoy, ¿verdad? El papá que le dice al hijo, mira, yo que me sacrifiqué tanto por ti, que pude haber hecho tal cosa, pero lo hice por ti, y yo te hice esto por ti, y ahora tú me tratas mal, yo que fui tan bueno contigo, y usted se vuelve un mártir, ¿verdad? Pero eso no es martirio de verdad, ¿verdad? Eso es una especie de chantaje psicológico. Manipulación, sí. Ahora, pero me parece que el ejemplo de los mártires es importante porque los hubo y no tan tiempo atrás, ¿verdad? Yo estoy pensando ahora, en la iglesia nuestra estamos estudiando la Confesión de Barmen. La Confesión de Barmen fue un documento cuando Hitler estaba subiendo al poder en los años 30 del siglo pasado, pues surgió un movimiento que se llamaba los cristianos alemanes. Y los cristianos alemanes eran un grupo de cristianos que decían que Alemania era el país escogido por Dios para salvar al resto del mundo, y que el gran líder de Alemania puesto por Dios, una especie de mesías, era Hitler, y que lo que Hitler dijera había que hacerlo. Y entonces un grupo de cristianos se reunieron en Barmen y hicieron un documento que básicamente es una afirmación primero del monoteísmo cristiano. No hay otro Dios que Dios, y Hitler no puede ni acercarse ni a la chancleta, ¿verdad? Pero aparte de eso, afirmar también el amor, ¿verdad? Y que una doctrina que sea doctrina de odio no puede ser cristiana, punto. Y por eso varios de ellos murieron, otros fueron al exilio, ¿verdad? Pero eso fue lo que salvó a la iglesia alemana. Porque aquella iglesia nazista, pues cuando acabó aquello, desapareció. Y todavía la iglesia en Alemania está pagando lo que hicieron aquellos señores hace ya casi 100 años, ¿verdad? Sí. El desprestigio, ¿verdad?
Y es una de las cosas que uno siempre teme, porque ahora hay muchos lugares donde hay líderes que pretenden que ellos son el enviado por Dios para salvar a la patria y para hacer de la patria una gran cosa, ¿verdad? Pero me parece que el ejemplo de esa iglesia, de esa gente que firmó la Confesión de Barmen, es algo que vamos a necesitar bastante en este siglo XXI. Wow. Y eso nos da mucho que pensar. Ahora, una pregunta más para ya ir terminando. ¿Cómo es que el testimonio de la fidelidad de Dios puede sostener a su pueblo en tiempos difíciles? Bueno, la pregunta ¿cómo? Que usted me hace, pues no sé qué decirle cómo. Yo puedo decirle que sí sucede. Ahora, el cómo me parece que es por obra del Espíritu Santo. Los antiguos mártires, muchos decían, estaban convencidos de que cuando sufrían ellos no sufrían solos, que Cristo estaba sufriendo con ellos. Y algunos decían que no les dolía, porque estaba Cristo con ellos. Pero yo no creo que eso quiera decir que uno se deba de meter a mártir para tener esa experiencia, ¿verdad? Es otra vez lo que decía antes de los espontáneos, ¿no? Pero me parece que esa fidelidad es tal que solamente puede venir de un poder que está afuera. Un poder externo. El martirio es inexplicable. Una persona enferma muchas veces lo hace, ¿verdad? Es una especie de suicidio, pero el mártir, la mayor parte de los mártires, que son gente fiel, que se esconde si puede, que trata de evitar ser mártir, pero que al fin y al cabo dice, bueno, ya está bueno, ya no me escondo más, ¿verdad? Eso esa persona tiene un poder inexplicable. Y me parece que lo importante para conocer esa historia es que ese poder todavía está ahí y está a nuestra disposición. Todavía está ahí. Y me parece que también una cosa que la Iglesia siempre hizo en la antigüedad es que se preparaban para el martirio. ¿Y cómo usted se prepara para el martirio? Usted se prepara pagando los precios más pequeños que hay que pagar por la fidelidad. Y no diciendo, bueno, cuando sea el momento de ser mártir, entonces voy a ser fiel. Ahora me ofrecen un trabajo que no es muy decente, que va a causar el sufrimiento a algunas personas, pero como me hace falta dinero, pues lo acepto, ¿no? Eso le quita a usted parte de la fuerza que usted tendrá cuando llegue el momento del pago grande. Así que hay que ser fiel en lo poco. ¿Se acuerda? En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ¿verdad? Sí, hay que ser fiel en lo poco. Hay un cuento de un señor que decía que era muy patriota, ¿no? Dice, bueno, y si tú tuvieras $2 millones, ¿qué te digas tú? No, yo doy $1 millón al Tesoro Nacional. Qué bien, qué bien. Y si tuviera 2 casas, ¿qué hacías tú? Yo doy una casa al Tesoro Nacional. Si tuviera 2 automóviles, 2 Mercedes, ¿qué harías tú? Le doy uno al Tesoro Nacional. Si tú tuvieras 2 camisas, ¿qué harías tú? No, nada. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque las 2 camisas sí las tengo. ¿Bien? En otras palabras, estoy dispuesto a sacrificar lo que no tengo. Son mías. Estoy dispuesto a sacrificar lo que no tengo, pero lo que tengo no lo sacrifico. Entonces quiere decir que cuando llegue el momento de sacrificar lo que tengo, pues no estoy preparado, ¿no? Así que me parece que parte de lo que hacían los cristianos antiguos era precisamente eso, ¿verdad? Esa solidaridad para ayudar al que estaba necesitado, que en cierto modo era un sacrificio para el que ayudaba, ¿no? Claro. Todo eso, pues eso va preparando para cuando lleguen los momentos de la obediencia más difícil. Pues gracias por esa sabiduría, Justo. Bueno, vamos a terminar nuestro tiempo ahora, pero pensando en esta idea de ser fiel ahora. Ser fiel en lo poco. El Señor quizás no te está llamando ahora mismo a ser un mártir en el sentido ya clásico de la palabra, pero cada día podemos ser fiel a Dios. Exactamente. Cada día podemos dar esos pasos de fidelidad con la ayuda del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, porque uno nunca sabe cuándo el Señor nos va a llamar a ser fieles hasta, como es que dice en Hebreos, hasta el punto de derramar sangre, ¿verdad? Pero los ojos fijos o fijados en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Justo. Vamos a hablar mañana, una conversación más. Hasta mañana entonces, y seguiremos informando, como decía la antigua BBC de Londres, seguiremos informando.
Muchas bendiciones. Seguiremos informando. Gracias. Hoy presentamos la cuarta parte de una conversación con Justo González. Mañana continuamos con la última parte. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Historia y Esperanza con Justo González. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.